Bien, Tito, capítulo 1, vamos a estar estudiando versículos 7 y 8, pero vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Así que leemos Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, pero solamente vamos a estar estudiando versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando nosotros solemos pensar, y casi siempre es así, la madurez de una persona madura espiritualmente, por lo general solemos pensar en una persona que tiene mucho conocimiento. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pensamos en alguien maduro y pensamos en alguien que sabe mucho. Incluso hasta puede sucederte en tu propia vida, que vos pienses que sos una persona madura porque conoces mucho o has crecido en tu conocimiento. Pero como sabemos, la mayoría de los que estamos acá, que la madurez no se mide por el conocimiento. Para ser maduros, piadosos, necesitamos conocimiento, por supuesto, no estamos diciendo que no, necesitamos conocimiento, pero el conocimiento no es igual a la madurez. Me imagino que sabemos de personas que tienen mucho conocimiento y están sumergidos en inmoralidad. Tal vez personas que pueden aconsejar a otros sobre lo malo que es la inmoralidad, sobre lo pecaminoso que es la inmoralidad. Hasta pueden aconsejar a otros sobre cómo apartarse de la inmoralidad, pero practican la inmoralidad. Personas con conocimiento sobre cómo debe ser una familia piadosa, que pueden aconsejar, te pueden dar consejos, cómo ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, cómo ser un padre piadoso, cómo llevar adelante una familia piadosa, pero sus familias están destruidas. Y personas, aún en la catástrofe más grande, ¿no? Personas que te pueden decir cómo ser un creyente, cómo tus pecados pueden ser perdonados, cómo hallar perdón en Cristo, pero que ni siquiera son creyentes. Por lo tanto, aunque el conocimiento es necesario, por supuesto, 100%, por sí solo no te hace piadoso. El conocimiento por sí solo no te hace piadoso. Una persona piadosa es aquella en la cual vemos reflejado su conocimiento en su carácter. Por eso podemos decir que una persona piadosa, podemos ver como una persona es piadosa, no tanto por lo que nos dice, sino por lo que es esa persona. Y de vuelta, sabemos de personas con las cuales estás y ni te hablaron de teología, ni te dieron una enseñanza, ni una predicación, pero ya te bendice su vida, porque lo ves. Ves cómo trata a su esposa, a sus hijos, cómo es en su trabajo, cómo es con los vecinos, cómo es en la iglesia, cómo es con los hermanos. Te bendice. No te bendice tanto por lo que dice, aunque probablemente también, pero te bendice porque lo ves. Ves su madurez, ves su manera de actuar. Por lo tanto, nosotros podemos ver si una persona es o no es piadosa, no tanto por su conocimiento, sino por su carácter, por lo que es la persona, no solamente por lo que sabe. Ahora, de vuelta, no queremos decir que el conocimiento no es importante, ya lo vamos a ver
en un próximo mensaje, en 2 domingos, probablemente. El conocimiento es importante. Vamos a ver el versículo 9, lo leímos, ¿no? Un pastor debe ser alguien que conoce la palabra de Dios. El Antiguo Testamento dice en el libro de Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no estamos menospreciando el conocimiento. Lo que estamos diciendo es que el conocimiento por sí solo no te hace piadoso. Y a la hora de pensar en pastores, que es lo que este texto está enseñando, cómo saber qué personas pueden ser pastores, qué hombres pueden ser pastores, a quienes debemos considerar. No está hablando de personas que ya son pastores, sino el texto está hablando de personas que estamos considerando para ser pastores. Y cuando consideramos a alguien para el ministerio pastoral, debemos evaluar su carácter. Y ese es el punto acá, en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Debemos estudiar su carácter, examinar su carácter. Por eso vamos a ver en esta mañana que la persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ser piadosa. La persona que consideramos para el ministerio pastoral no solamente debe tener debe tener profundidad teológica, sino que debe ser piadosa. Ahora, al estudiar estos requisitos, quiero enfatizar el que debe ser piadosa. Cuando consideramos a alguien para el ministerio, ya debe estar cumpliendo estos requisitos. Estos requisitos que vamos a estudiar no son promesas. No es que, tiene 8 de 11, así que, lo que le falta cuando sea pastor lo completa. No. Cuando estamos pensando en alguien para el ministerio pastoral, sí o sí, en el momento que evaluamos a la persona, sí o sí debe cumplir estos requisitos. Y si no los cumple, no puede ser pastor. No es que, no es muy amante de lo bueno, pero ya lo va a hacer. Con el tiempo lo va a llegar a hacer. Es un poco iracundo, pero ya con los años seguramente eso va a cambiar. No es muy sobrio, pero esperamos que en algún momento lo sea. No. Así que al evaluar este texto, estamos pensando que las personas que consideramos para el ministerio pastoral deben ser piadosas. Y vamos a responder en esta mañana 2 preguntas respecto a la piedad de toda persona que consideramos para el ministerio pastoral. Y la primera pregunta que vamos a responder a medida que estudiamos este texto es ¿por qué la persona debe ser piadosa? ¿Por qué un pastor? Y acá estamos pensando, ¿por qué una persona que consideramos para el ministerio pastoral, por qué debe ser piadosa? Pero antes de responder a la primera pregunta de por qué un pastor debe ser piadoso o por qué una persona que consideramos para el ministerio debe ser piadosa, debemos recordar, ya lo hicimos cuando vimos los requisitos familiares, que ya estudiamos hace unos domingos atrás. Debemos recordar que al estar estudiando este texto de los requisitos para el ministerio pastoral, son los requisitos para todo creyente. Recordemos, ya lo hemos dicho los que estuvieron cuando predicamos sobre la familia, son los requisitos para todo creyente. Cuando nosotros miramos las Escrituras, no vemos que haya un estándar de santidad para los pastores y un estándar de santidad para todos los creyentes. No existe eso. No hay 2 tipos de santidad, digamos. Santidad para los líderes, santidad para el resto de la congregación. Todos nosotros, todos los creyentes, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Cristo para la salvación, todos nosotros debemos vivir en santidad, en el mismo estándar de santidad. Dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó, Dios, ¿no? Aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, al estudiar este texto, que estamos considerando a las personas que consideramos para el ministerio pastoral, en ellos es excluyente, pero no es que solo ellos deben tener estos requisitos, sino que todo creyente debe tener estos requisitos. Me encanta cómo lo dice Jerry Bridges en el libro En pos de la santidad. Él dice lo siguiente: Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa,
No hay excepción a este llamado, dice Bridges. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores, a los misioneros y a unos cuantos maestros de escuela dominical que se han consagrado a esta tarea. Todos los creyentes en todas partes, sean ricos o pobres, cultos o incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santos. El plomero creyente y el banquero creyente, la ignorada ama de casa y el poderoso jefe de Estado han sido todos por igual llamados a ser santos. Así que cuando preguntamos por qué un pastor debe ser piadoso, por qué un pastor debe ser piadoso, no estamos queriendo decir que únicamente los pastores deben ser piadosos, que son dos cosas distintas, sino que es para todo creyente. Por lo tanto, incluso cuando vimos los requisitos familiares, hablaba más del esposo. Las esposas capaz se han relajado un poquito más, pero acá ya las esposas no se pueden relajar, o las mujeres en general, ¿no? Esposas o no, no importa. Las mujeres en general tampoco se pueden relajar, porque los requisitos que vemos acá incluyen a las mujeres. Por ejemplo, dice, no dado al vino. Bueno, ¿qué? Si vos sos mujer te puedes emborrachar. No iracundo, pero ¿qué? Si vos sos mujer podés airarte. No codicioso de ganancias deshonestas, pero si vos sos mujer podés ser una vara. No. Así que a la hora de estudiar este texto estamos hablando de que es indispensable para los pastores, pero es para todos. Por lo tanto, mi deseo al estudiar este texto es que cada uno de nosotros podamos evaluarnos y podamos ver y no nos relajemos, porque de vuelta, como dije antes, no hay dos estándares de santidad. Y la realidad es que si vos, seas hombre o seas mujer, entendemos nosotros que las mujeres no pueden ser pastoras, no hay pastoras, solo pastores hombres en las Escrituras. Pero aunque las mujeres no pueden ser pastoras, si una mujer no vive en el estándar de estos requisitos, va a tener consecuencias. Si una mujer es iracunda, bueno, la Biblia habla en Proverbios sobre iracundo. Si un hombre es un iracundo, por más que no sea pastor, la Biblia dice que vas a tener consecuencias. Si vos sos un avaro, si vos amás el dinero, vas a tener consecuencias. Por lo tanto, no nos relajemos pensando que no es para nosotros, es para todos. Y en segundo lugar, también pensando ya en los miembros de la iglesia, que a la hora de elegir pastores, nosotros necesitamos saber qué mirar, qué observar en un pastor. Por lo tanto, también al ir estudiando este texto, seguramente nosotros tenemos ideas de lo que debe ser un pastor, pero probablemente muchas de esas ideas no sean bíblicas. Entonces, a la hora de estudiar este texto debemos ver qué dice la Biblia, qué yo debo mirar en un pastor. Así que vamos a responder la primera pregunta. Dijimos que estamos viendo que toda persona que consideramos para el ministerio pastoral debe ser piadosa, y en primer lugar respondemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el pastor debe ser piadoso? Y noten nuestro texto ahí en el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Notemos que Pablo repite 2 veces la palabra irreprensible. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Y ahora dice en el versículo 7, repite, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo repite la palabra irreprensible porque está conectando. Debe ser irreprensible respecto a su familia, o sea, debe ser irreprensible como padre y debe ser irreprensible como esposo, pero también debe ser irreprensible en su carácter. Y ahora Pablo describe al pastor o a la persona que consideramos para el ministerio pastoral, y está diciendo por qué debe ser irreprensible, por qué debe ser piadoso. Dice, como administrador de Dios, o esa palabra como también se podría traducir como ya que es un administrador de Dios. O sea, el pastor debe ser piadoso, o la persona que consideramos para el ministerio, porque es un administrador de Dios. La palabra ahí administrador es la idea de mayordomo, alguien que, como dice la palabra, administra los bienes de otro. Los pastores, estando en el ministerio,
están actuando en representación de Dios. No son Dios, por supuesto, desde ya, pero están representando. Todos los creyentes, en un sentido, representamos a Dios, ¿no? Todos los creyentes, en un sentido, debemos ser santos porque Dios es santo. Y en cierta manera, todos los creyentes, con nuestro carácter, debemos reflejar el carácter de Cristo, el carácter de Dios, aunque nunca lo vamos a hacer de manera perfecta, por supuesto. Pero es lo que debemos hacer. Bueno, mucho más un pastor. Por eso acá, noten que Pablo dice, es necesario. Y la misma palabra la usa Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. O sea, la idea es excluyente. Si no cumple con estos requisitos, no puede ser pastor. Sin importar su conocimiento, sin importar su carisma. Porque un pastor debe ser piadoso. Porque un pastor se está parando a enseñar las Escrituras en nombre de Dios. Se está parando en nombre de Dios, como un embajador de Dios, como un enviado de Dios. Y por lo tanto no puede, con su testimonio, no puede manchar el nombre de Dios. Es necesario que un pastor sea piadoso porque el pastor va a guiar al pueblo de Dios. Y la Escritura es muy clara en decirnos que como va el liderazgo, va el pueblo. Como va el liderazgo, va el pueblo. Y si hay una persona que se está parando a guiar al pueblo de Dios, pero no es piadosa, no está representando bien a Dios. Es necesario que el pastor sea piadoso, porque cuando nosotros elegimos a un pastor y ponemos un pastor en una congregación, le estamos diciendo a la gente, ven a ese hombre que está ahí, quiero que sean como él. Eso estamos diciendo. Ven a ese hombre, mírenlo bien. Bueno, quiero que imiten su ejemplo. Hebreos 13:7. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por favor, miren a sus pastores. Bueno, quiero que sean como ellos. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, pero noten lo que dice después. Y mirad a los que así se conducen. O sea, no solamente a mí. Mírenme a mí, dice Pablo, pero mírenme también a los que se conducen como yo. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso cuando consideramos a alguien para el ministerio pastoral, no estamos considerando a alguien que sea perfecto. No estamos considerando a alguien que no peque. Pero estamos considerando a alguien que su ejemplo, en su estilo de vida, sea una persona piadosa. Que su manera de andar, en su manera de andar, el pastor esté imitando a Cristo. Estamos diciendo que es una persona íntegra. Por eso es excluyente, completamente excluyente, que el pastor, la persona que consideramos para el ministerio pastoral, sea piadosa. Porque si no lo es, la pregunta es, ¿qué ejemplo va a imitar la congregación? Imagínense, le estamos diciendo a la congregación, sean como él. Bueno, pero él es un inmoral. Sean como él, pero ama el dinero. Sean como él, pero es un iracundo. ¿Estás seguro? ¿Quieres que sea como él? Entonces un pastor debe ser piadoso, porque está actuando en representación de Dios. Debe ser piadoso porque la iglesia debe imitar su ejemplo. Pero la primera pregunta que respondemos es, ¿por qué un pastor debe ser piadoso? Pero la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿y cómo sabemos? Porque si Pablo solamente dijese acá, el pastor debe ser irreprensible, que sería muy subjetivo. Y seguramente cada uno de los que estamos acá tendríamos un estándar distinto de irreprensibilidad. Para mí irreprensible es que el pastor, no tenga televisión en su casa, por ejemplo. Para mí que sea irreprensible es que el pastor vista de saco y corbata. Para mí que sea irreprensible es que el pastor, no mire fútbol. Y empezamos a inventar cualquier cosa, ¿no? Y no tenemos ni idea de lo que es irreprensible. Entonces, Pablo nos dice acá, ¿cómo sabemos si es irreprensible? Bueno, no es subjetivo, no queda librado al azar.
Y podés hacer la pregunta, también para tu propia vida. ¿Cómo sabés si sos piadoso? ¿No? Estamos hablando de un pastor, pero dijimos que para todos. ¿Cómo sabés si sos piadoso? Así que Pablo va a responder a esa pregunta. Primero dijo que, ¿por qué es necesario que sea piadoso? Porque está actuando en representación de Dios. Porque el pueblo debe seguir su ejemplo. Ahora, ¿cómo sabemos si es piadoso? Y Pablo comienza diciéndonoslo. Primero Pablo nos dice lo que un pastor no debe ser. ¿Cómo sabemos si es piadoso? Porque no tiene estos vicios. Y está hablando Pablo de cosas que caracterizan a la persona. Noten conmigo ahí, en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora nos está diciendo cómo lo sabemos. Bueno, dice Pablo, no soberbio. No soberbio. Algunos ven en esta palabra soberbio, porque nosotros miramos los requisitos y cuando vemos los de 1 Timoteo capítulo 3 no son exactamente iguales, o sea, no se usan exactamente las mismas palabras. Pero algunos ven acá en este requisito no soberbio, ven su contrapartida en 1 Timoteo 3 de manera positiva con la palabra amable. En 1 Timoteo 3, estoy leyendo ahora, 1 Timoteo 3 dice, no dado al vino, lo mismo que acá, no pendenciero, lo mismo que acá, no codicioso de ganancias deshonestas, lo mismo que en nuestro texto, pero luego dice, sino amable. Bueno, una persona no soberbia, su contrapartida es una persona amable. Es la contrapartida. ¿Alguna vez te pasó que fuiste a comprar algo, supongamos, a un lugar, y cuando te fuiste ahí, ¿y cómo te fue? No, re mal. La persona me trató re mal. ¿Era un soberbio? ¿O era una soberbia? La característica de una persona soberbia justamente es que trata mal a la gente. Es un soberbio. No, con fulano no quiero hablar porque me trata re mal. Es un soberbio. Una persona soberbia es una persona que siempre tiene la razón, que se cree superior a los demás. Un soberbio es una persona que nunca se equivoca. Está por encima de todos. Por ejemplo, es muy llamativo que esta palabra, no soberbio, se usa para hablar de los falsos maestros, pero de manera, digamos, sin el negativo, ¿no? Ellos son soberbios. Dice 2 de Pedro 2:10, hablando de los falsos maestros, atrevidos y contumaces. La palabra contumaces es la misma que acá, soberbio. Atrevidos y contumaces son los falsos maestros. No temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de las potestades superiores. No tienen problema en maldecir a un ángel, porque ellos se creen superiores. Esa es la idea. Son personas que están por encima de todo, que miran por encima del hombro. ¿Cómo sabemos si una persona que consideramos para el ministerio pastoral es un soberbio? ¿Cómo sabes si vos sos un soberbio? Bueno, una manera de poder detectar a una persona soberbia, aún vos mismo, si nosotros mismos somos soberbios, es que es una persona no enseñable. Una persona soberbia es una persona no enseñable. La característica de una persona soberbia es esta frase: sí, ya lo sé. Eso caracteriza a un soberbio. Sí, ya lo sé. Che, fulano, me parece que tenés que cambiar esto. Sí, ya lo sé. ¿Te das cuenta cuando alguien es soberbio? Porque es una persona inflexible. Lo sabe todo, está por encima de todos, siempre tiene la razón, nunca tiene nada que arrepentirse, nunca tiene nada que mejorar, nunca tiene nada que corregir. Y por lo tanto es inflexible. Por supuesto, no estamos diciendo acá, tenemos que tratar de no confundir lo que es una persona inflexible de lo que es una persona con convicciones. Un pastor debe tener convicciones, por supuesto, y un pastor debe ponerse firme, ya lo hemos dicho varias veces, en ciertas circunstancias, ¿no? Hay a veces que personas quieren que la iglesia tome un rumbo que no es bíblico, y un pastor debe ponerse firme, por supuesto. En las verdades del Evangelio, un pastor debe ponerse firme. Si un miembro de la congregación se pone muy insistente en que no debemos hablar tanto del infierno, o no debemos hablar del infierno, o no debemos hablar tanto del pecado, bueno, un pastor no puede decir, bueno, está bien, soy re humilde, así que voy a aceptar tu consejo y no voy a hablar tanto del infierno. No. O sea, es una persona con convicciones. Pero acá no estamos hablando de alguien con convicciones. Acá estamos hablando de alguien que por cualquier detalle no da el brazo a torcer,
que de vuelta, que nunca se equivoca, nunca está dispuesto a examinarse. Una persona soberbia la podés reconocer porque es una persona que se autoexalta todo el tiempo. Eso es lo que hace un soberbio. Está todo el tiempo hablando de lo bien que hace las cosas, de lo bueno que es, de lo mucho que sabe, de lo piadoso que es. Una persona soberbia la podemos detectar porque es egoísta. Generalmente una persona soberbia, y de vuelta, ¿no? Examinando cada una de nuestras vidas. Vos te vas a dar cuenta que sos una persona soberbia porque sos un egoísta. Dice un escritor, esta palabra, soberbio, está a medio camino entre el orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo. Una persona soberbia es alguien que busca, por supuesto, sus propios intereses. Vos vas a poder detectar una persona soberbia porque quiere sobresalir, porque quiere estar por encima de los demás, quiere siempre saber más que todos, quiere siempre ser mejor que todos. Se está todo el tiempo autopromoviendo para ser un líder. Bueno, eso es una persona soberbia. Ahora, ¿por qué la persona que consideramos para el ministerio pastoral no debe ser soberbio? Bueno, muy sencillo. Porque un soberbio va a dividir la iglesia. Es muy sencillo. Una persona, pensemos que entendemos a la luz de las Escrituras que cada iglesia tiene que tener pluralidad de pastores, o sea, más de un pastor. Imagínate un soberbio sirviendo junto a otros pastores. Una calamidad. Siempre va a tener la razón, siempre va a querer que en la iglesia se haga todo como él dice, siempre va a querer que los demás pastores se sometan a él. La persona que está en el ministerio, debemos entender que es una persona que sirve a otros. Y un soberbio es alguien que está sirviendo a sí mismo. Así que un pastor no debe ser soberbio. Luego dice Pablo acá, no iracundo. Y de vuelta, podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 3, la contrapartida a no iracundo es una persona apacible. Dice de vuelta, repito el texto de 1 Timoteo 3:3. Dice, no al vino, dije, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Amable sería la contrapartida de no soberbio. Y después dice apacible. Bueno, apacible sería la contrapartida. Digamos, acá estaría escrito, en vez de decir apacible, dice no iracundo. Por supuesto, entendemos por las Escrituras que la ira no es pecaminosa en sí misma, ¿no? Jesús se airó, Dios está airado contra el pecador. La Biblia dice en Juan 3:36 que la ira de Dios permanece sobre aquel que no quiere arrepentirse. Hay momentos donde la Biblia espera que nosotros respondamos con ira santa. Si vemos a alguien que está abusando de un niño, no podemos decir, bueno, por favor, Señor, no lo haga más. No. Tampoco lo vamos a agarrar a palazos, pero se espera que actuemos, se espera que hagamos algo, que eso nos indigne, que eso nos enoje. Los pastores, hay momentos donde deben enojarse. Si hay alguien esparciendo falsa doctrina, no puede decir, bueno, por favor, Señor, no lo haga más. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 5:12. Ya lo hemos estudiado. Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. No suena muy manso eso, ¿no? No suena muy bueno. Ojalá, Dios quiera que se mutilen. No. Pablo casi que los está reprendiendo, muy duro. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está hablando de los falsos maestros. La ira dice, airaos pero no pequéis. Por lo tanto, la ira no siempre es pecaminosa. Hay momentos, y para que la ira no sea pecaminosa, esa ira debe estar bajo control. No estamos hablando de que te enojás de manera santa y agarrás a palazos a alguien, no. La ira piadosa es una ira bajo control, por supuesto. Pero Pablo, cuando acá dice no iracundo, está hablando de, incluso es un adjetivo, está hablando de algo que caracteriza a la persona. O sea, la persona se caracteriza, su característica es que es iracundo. Bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos identificar si una persona es iracunda? Bueno, muy sencillo.
porque es una persona conflictiva. Una persona iracunda es una persona conflictiva. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Nota el contraste. Una persona iracunda es una persona que genera conflictos, tiene conflictos. Y una persona no iracunda es una persona que apacigua la rencilla, apacigua los problemas. Cuando nosotros vemos una persona que tuvo conflictos con muchas personas, es probable que sea una persona iracunda, porque la persona iracunda suele tener problemas. Una persona iracunda suele no poder retener relaciones. La persona iracunda tiende a aislar a los demás. Incluso la Biblia nos manda a nosotros mismos a apartarnos de los iracundos. Proverbios 24, 25. Perdón, Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 y 25. Dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Una persona iracunda es una persona que no puede retener relaciones perdurables. Dijimos que la Biblia nos manda a imitar a los pastores, pero acá Proverbios manda a alejarte de una persona iracunda. Por lo que tanto podemos ver una persona iracunda por cómo es con otros, cómo es en su relación con otros. Por supuesto, estamos hablando de personas que explotan, ¿no? Muy probablemente, explotan en ira. Ahora, nosotros debemos entender, acá cuando decimos no iracundo, no estamos diciendo que alguien no puede sentir enojo, porque debemos diferenciar entre sentir enojo y ser un iracundo. Claro que hay cosas que nos enojan, que no nos deberían enojar. Hay cosas que nos enojan que no nos deberían enojar. A todos nos pasa. Hay cosas, a veces que te enojas, estás internamente, vamos a decir así, enojado por algo que no te debería enojar. Pero el punto es que no estamos diciendo que eso no te puede suceder. Lo que estamos diciendo acá es que una persona, alguien que consideramos para el ministerio pastoral, y todos nosotros, no solamente, digamos, en un pastor es excluyente, pero todos nosotros, deberíamos poder refrenar eso. Cuando eso viene, y bueno, así es nuestro corazón todavía, cuando ese enojo viene por algo que no deberíamos enojarnos, una persona no iracunda sabe refrenarlo, sabe apartarse, sabe orar al Señor, sabe ir a Él en oración, buscar ayuda al Señor para poder actuar bíblicamente, aún en medio de su enojo. No estamos hablando de alguien que no dice nada, pero lo guarda ahí, digamos, ¿no? Como lo guarda en el archivo, lo guarda, hasta que explota, ¿no? Hasta que rebalsa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que cuando eso viene, va al Señor, busca al Señor y ya, listo. Está bien. Y puede refrenar su ira. Y bueno, ¿por qué un pastor no debe ser iracundo? Bueno, podríamos decir que se cae de maduro, porque las personas iracundas suelen lastimar a todos los que están alrededor. Imagínate un pastor que está estallando todo el tiempo con las personas. La Biblia dice que nuestras palabras pueden ser como golpes de espada. ¿Y qué es lo que más usa un pastor? Palabras. Ese es lo que más usa el pastor, ¿no? O sea, obviamente, las escrituras, pero enseña las escrituras con palabras. Imagínense un pastor iracundo. Va a dañar a la iglesia, va a ser un desastre. Luego dice Pablo acá, no dado al vino. Está hablando acá, por supuesto, de personas borrachas. Debemos entender que la borrachera es un pecado grave. Hoy en día, vos te emborrachás, sos un héroe nacional. Llegás al trabajo y decís, ayer me emborraché y todos te hacen una fiesta ahí, se juntan, todos dejan su trabajo y vienen a contar, a escuchar tu anécdota de cómo te emborrachaste y te aplauden, te ponen un Martín Fierro. Pero la Biblia habla de la borrachera como un pecado sumamente grave, muy grave. La borrachera generalmente en las Escrituras suele estar en listas de pecados graves. Por ejemplo, a una persona borracha en la iglesia, si es un miembro de la iglesia, deberíamos disciplinarlo. Dice 1 Corintios 5:11,
Dice Pablo, más os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, alguien que era miembro de la iglesia, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. No, la borrachera no es un pecado ligero. Hoy en día se toma la borrachera como algo que, bueno, sí, en la fiesta se me fue un poco la mano con el vino, bueno, me divertí un poco, me puse un poco alegre. No, es grave, es muy grave. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dentro de los cuales está la borrachera. Por lo tanto, la borrachera no es un pecado liviano. Ahora, no estamos diciendo con esto que un pastor no puede tomar vino. Bueno, un pastor puede tomar vino. Según 1 Timoteo capítulo 5, Pablo le recomienda a Timoteo que beba un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades. Pero también la Biblia, así como no prohíbe el uso del vino, la ingesta de vino, sí la Biblia advierte, Proverbios advierte mucho, sobre el peligro del alcohol. Es peligroso, claro. Todos, me imagino que habremos estado en alguna situación, nos habremos enterado de una persona que sin intención de emborracharse empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y cuando se quiso dar cuenta no se podía levantar de la mesa, ¿no? En la fiesta suele pasar mucho eso. Personas que empiezan a tomar y cuando te das cuenta están más alegres de lo que lo deberían estar. Bueno, un pastor no puede hacer eso. Un pastor no puede ser conocido como un bebedor. Y de vuelta, en una cultura que se fomenta tanto el alcohol, un pastor debería ser sabio. No puede ser abrir la cena, nunca falta el pack de cerveza, ¿no? Lo vas a visitar, abrís siempre ahí. Abrir la heladera, nunca falta la cerveza. Se sienta a comer, nunca falta el vino. Bueno, de vuelta, son cosas que deberíamos tener cuidado. Y por supuesto, acá, el alcohol era una de las sustancias más adictivas en ese momento, y hoy podríamos abrir el abanico a un montón de sustancias adictivas. Y por supuesto, sustancias como es el caso del alcohol, que te hacen perder el control. Y por eso decimos, bueno, ¿por qué no debe ser dado al vino? Es obvio por qué no debe ser dado al vino. Sabemos personas que cometen actos inmorales bajo el efecto del alcohol u otras drogas. Personas que cometen homicidios. Personas que cometen cosas perversas por estar bajo efectos o del alcohol o de cualquier otra cosa, de cualquier otra de estas sustancias. Entonces, imagínate un pastor que se emborracha. Así que un pastor no debe ser dado al vino, y de vuelta, no solamente en emborracharse, debe ser una persona sobria, debe ser una persona que es muy sabio en cuanto a esto. Hoy está muy de moda la reforma, como está muy de moda la reforma, está muy de moda la cerveza, ¿no? Por supuesto, sabemos que los alemanes así hacían, tomaban cerveza, por supuesto, y no estamos diciendo que eso es pecaminoso, pero debemos tener cuidado. Luego dice Pablo ahí, no pendenciero. La palabra pendenciero habla de alguien peleador. Dice acá un escritor, un hombre pendenciero es un individuo peleador, malhumorado, irritable y descontrolado. La palabra griega deriva del verbo golpear y sugiere una persona violenta, propensa a atacar a otros físicamente. Y por supuesto esto está en relación con la ira. Pero la diferencia entre un pendenciero y un iracundo es que el iracundo estalla quizás y te dice cosas que no tenía que decir. Pero el pendenciero es alguien que le gusta pelear. Es alguien que le gusta tirar leña al fuego. Estás ahí en una conversación, imagínate, con dos personas y sabes que uno es de izquierda y otro de derecha, y ahí tiras la pregunta,
¿Y cómo les parece que va el país? ¿Para qué lo tirás? ¿Para qué lo tirás? Hay dos personas con distintas posturas teológicas. Uno es continuista y el otro es cesacionista. Che, ¿y qué piensan de los dones? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Para qué tirás esto acá? ¿Qué es lo que estás buscando? Personas, me imagino lo hemos visto, ¿no? Pasan ahí, hay dos personas medio ahí en una discusión un poco acalorada, y pasan por ahí, ven la pelea y les gusta, se meten ahí a discutir, se meten a pelear. Hay dos personas que están escuchando que dos personas tienen una postura contraria a la uno, y se mete ahí solo para pelear. ¿Para qué te metes? ¿Quién te llamó? Dice un autor, son personas que van por la vida siempre con las uñas afuera, siempre suspicaces, siempre leyendo entre líneas, siempre suponiendo que los demás están en su contra. Y podemos aplicar esto pensando en redes sociales. ¿Por qué estás discutiendo con esta persona por teología? ¿Quién te mandó? ¿Quién sos? ¿Sos el Lutero ahora del siglo XXI? ¿Qué estás haciendo? Personas están ahí escribiendo cosas y discutiendo y haciendo videitos todo el tiempo de temas controversiales, obviamente, temas controversiales, para debatir y que las personas le escriban y la persona le escribe ahí por YouTube y la persona le responde y saca otro video para responderle. Un pastor no debe ser pendenciero. Imagínate un pastor pendenciero en la iglesia, ¿no? Alguien te dijo que tu sermón no fue bueno y lo vas a buscar a la casa y llamás testigos y... Bueno, no fue bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de mejorar, perdonen. Una persona pendenciera es que le gusta pelear. Y de vuelta, ¿no? La persona, bueno, ya está, dejémosla acá. No lo voy a dejar acá, vení, vamos a seguir peleando, vamos a seguir debatiendo. Quiero seguir. Eso es una persona pendenciera. Pero la Biblia nos manda a todos nosotros, ¿no? A ser pacificadores. En cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con todos. ¿Y para qué te metes en YouTube a pelear con alguien? ¿Quién te mandó ahí? ¿Quién te llamó? Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pastor debe ser alguien, al contrario, que en lugar de ver una discusión y pasar y tirar leña al fuego, es alguien que dice, tranquilo hermanos, charlemos de otra cosa. No hablemos mejor de esto. Si alguien tira una pregunta, ¿cómo les parece que va el país? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Esto no tiene sentido. ¿Qué pensás de los dones? Bueno, yo tengo una postura, pero no importa. Otro día lo charlamos. Eso es un pacificador. Alguien que si te critican, bueno, está bien, ya está, no importa, no pasa nada. Si lo podemos evitar, lo evitamos. Dice Pablo, no codicioso de ganancias deshonestas. Y acá, por supuesto, Pablo está hablando de una persona que quiere hacerse rica. Alguien que usa el ministerio para enriquecerse. Y la Biblia habla mucho en contra del amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y noten lo que pasa con el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Pero ¿de qué dos señores específicos está hablando? De Dios y de las riquezas. No puedes, Mateo 6:24, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No estamos hablando acá de que un pastor debe ser pobre. Dios prospera a cada uno como Él quiere. El punto está que no podemos poner a alguien que ama el dinero, que quiere enriquecerse. Quizás alguien puede ser pobre, pero puede amar el dinero. Eso es un engaño. A veces nosotros pensamos, bueno, yo no tengo dinero, así que no amo el dinero. Bueno, vos podés no tener dinero, pero podés amar el dinero. Tu esperanza y tu confianza puede estar en el dinero. Y de vuelta, ¿cómo sabemos si alguien es codicioso? Bueno, vemos ciertas características, ¿no? Todo el tiempo busca congraciar a personas adineradas. Pone su esperanza en el dinero, todo el tiempo habla del dinero. Es desequilibrada en su trabajo. ¿Para qué trabajas tanto? Porque quiero más dinero. Y por supuesto, ¿por qué un pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas? Porque tarde o temprano alguien que ama el dinero va a negociar la verdad. Tarde o temprano alguien que ama el dinero
va a negociar la verdad. Judas era una persona que amaba el dinero, era un avaro, sustraía y terminó entregando al Señor. Tarde o temprano, una persona que ama el dinero va a negociar la verdad. Por eso no puedes servir a Dios y al dinero, no puedes. Tarde o temprano vas a tener que rebajar o diluir la palabra de Dios para que las personas no se vayan. Porque si se van las personas, quizás tus ingresos bajan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, alguien que ama el dinero va a negociar la verdad. Así que debemos considerar, como dice Pablo acá, personas que no son soberbias, no son iracundas, no son dadas al vino ni a ninguna sustancia adictiva, no son peleadoras, no aman el dinero. Pero ahora Pablo no solamente dice que el pastor no debe ser esto, sino que debe ser esto otro. O sea, porque puede ser que una persona no sea estas cosas y aún así no califique para ser pastor. Casi siempre cuando nosotros hablamos de la piedad de una persona, normalmente en la mayoría de los casos, la Biblia habla de cosas positivas y negativas. Casi siempre cuando hablamos de santidad, siempre nosotros nos quedamos, mayoritariamente cuando pensamos en santidad, nos quedamos con lo que no tenemos que hacer. Y está bien lo que no tenemos que hacer. Pero la Biblia casi siempre habla de lo que no tenemos que hacer, pero a su vez de lo que sí tenemos que hacer. El ejemplo más claro es Efesios 4, ¿no? El que roba no robe más, pero no solamente no robe más, sino ahora trabaje para que tenga, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar a los creyentes. O sea, no hagas esto, sino haz esto otro. Y lo mismo pasa en un pastor o alguien que consideramos para el pastor. Porque la piedad no solamente es lo que no hacemos, sino la piedad también es lo que hacemos. Y ahora Pablo habla de las cosas positivas, de las virtudes. Primero habló de los vicios y ahora habla de las virtudes. Noten ahí conmigo en el versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Claramente no solamente es lo que no hace, sino es lo que hace. Y de vuelta, pensando acá, todos nosotros en nuestra santidad, vos tenés que pensar en tu santidad, no solamente en lo que no haces, sino en lo que haces. Vos podés ser una persona que no te emborraches, está bien, pero no sé, lees la Biblia, orás. Podés ser una persona que no tenés problemas con nadie, está bien, pero servís a otros. Porque si yo me quedo en mi casa encerrado, tampoco voy a tener problemas con nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es lo que no hace, sino también es lo que hace. Y acá Pablo comienza hablando de hospedador. Bueno, todos los creyentes debemos ser hospedadores. Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Todos debemos ser hospedadores, pero para los creyentes, para los pastores, es excluyente. Ahora, cuando hablamos de hospedador, debemos entender que no estamos hablando acá de que la casa del pastor es la casa del pueblo, ¿no? Pastor, quiero festejar el cumpleaños a mi hijo. ¿Se lo puedo por favor festejar en su casa? Pastor, ¿podemos pasar Navidad acá con mi familia en su casa? Estaba aburrido, no tenía nada que hacer, así que pasé por su casa. Dice un escritor, por supuesto, necesitamos interpretar este requisito de hospedador con buena dosis de sentido común. Todo el mundo, los pastores incluidos, necesitan su intimidad. La vida familiar del anciano sufrirá si no sabe poner límites a los abusos de la gente. Pero la persona que es inaccesible no será un buen anciano. El punto de hospedador es que las puertas de su hogar están abiertas. Ese es el punto hospedador. No es que todos los días tiene gente durmiendo en su casa. No es que la casa del pastor es un hogar de refugio, sino es alguien que tiene las puertas abiertas. Si vos tenés una necesidad, podés ir a la casa del pastor, te va a atender. Si estás pasando una necesidad, un momento difícil, podés ir, te va a atender. Esa es la idea de hospedador. Es alguien que, la palabra hospedador quiere decir amante al extranjero.
Por lo cual podemos decir que es alguien que muestra compasión por otros, que se interesa por otros. Y justamente una persona que hospedadora es una persona que está abierta a otros. Dice un escritor, un hogar abierto es señal de un corazón abierto. Si vos tenés una necesidad, podés ir y te va a atender. Sus puertas están abiertas. De vuelta, no, pero con sentido común, ¿no? Pastor, necesito hablar con usted. Con mi esposa no sabemos si pedir delivery o comer fideos con crema. Bueno, no sé, preguntarle a la inteligencia artificial. No, estamos hablando de cosas serias. Estoy realmente con una necesidad. No sé qué hacer, por favor. ¿Puede? Sí, venga. No importa. ¿Qué hora es? No importa. Está bien. Estoy en una crisis. Necesito que venga. Está bien. Podés venir. Voy a ir. No hay problema. Las puertas de su hogar están abiertas. Y la iglesia lo sabe. Y la iglesia sabe manejarlo con sabiduría, por supuesto. Luego dice amante de lo bueno. Esta palabra amante de lo bueno quiere decir, así lo define un diccionario, quien voluntaria y abnegadamente hace el bien o es amable. Así se lo escribe al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 10:38, que anduvo haciendo bienes. Por supuesto, el pastor es amante de lo bueno, quiere decir que el pastor busca el bien de otros. Cuando alguien entra al ministerio pastoral, está entrando para servir. Eso no lo leí el texto por tiempo, pero eso dice Mateo capítulo 10, versículo 41, que Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y anterior a eso, esa es la conclusión, anterior a eso dice que los gobernantes se enseñorean de las personas. O sea, normalmente, en el 99,9% de los casos, una persona busca llegar al poder no para servir a nadie, sino para servirse por los beneficios que obtiene estando en el poder. Pero un pastor no debe hacer eso. Un pastor entra al ministerio para servir a su congregación. No para que su congregación lo sirva, sino para él servir. Y por eso debe ser amante de lo bueno, porque debe buscar el bien de otros. No está en el pastorado para que, bueno, hermanos, ahora soy pastor, todos ustedes deben servirme a mí. No, sino que el pastor debe servir a la congregación. Pero es interesante que diga amante de lo bueno, porque el pastor debe buscar el bien de la congregación. Y a veces lo que la congregación entiende como bien no es bien. La congregación puede entender como bien, de vuelta, ¿no? No sé, que el pastor esté todo el día ahí haciendo las compras a la gente, ¿no? Porque si el pastor no me hace las compras, no me está sirviendo. No, sí te sirve. Eso no es bueno para vos. Que el pastor esté todo el día haciendo las compras no es bueno para vos, porque ¿quién te va a enseñar la Biblia? Entonces, cuando hablamos de amante, lo bueno es que está buscando el bien de las personas que sirve. Ahora, ¿quién determina qué es bueno? Dios. Dios determina qué es bueno. Entonces, un pastor es alguien que no está tratando de agradar a los hombres, sino entiende qué es lo que Dios dice en su palabra, que es bueno para su pueblo, y por lo tanto, el pastor busca el bien de su pueblo en base a lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, si cuando vemos a alguien que está queriendo ser pastor, pero está queriendo beneficiarse de la congregación, que apenas vos le das un lugar de liderazgo, ya enseguida está pidiendo favores, está viendo de qué manera la congregación puede servirlo. No. Luego dice acá nuestro texto, sobrio, una persona sobria es una persona con sentido común. Y de vuelta, da la idea de alguien, sentido común, da la idea de alguien que puede juzgar una situación con claridad, basado en las Escrituras, con discernimiento, ¿no? Hay cosas que no están en la Biblia y necesitamos discernimiento. Bueno, un pastor debe ser alguien sobrio. Podemos decir que, ¿por qué un pastor debe ser sobrio? Bueno, porque un pastor, una de las cosas que va a hacer un pastor es lidiar entre conflictos, quizás lo que más va a hacer. Lidiar en conflicto entre personas. Y un pastor debe poder, frente a un conflicto, debe poder discernir con claridad, debe poder pensar, ser sobrio, no ponerse del lado del que más le conviene, sino debe poder decir, bueno, vos estás equivocado, los dos están equivocados. Esto debe arreglarse de tal manera. Pensamos en la disciplina bíblica. A veces pensamos que la disciplina bíblica, casi todas las personas piensan así. Yo también lo he pensado, ¿no? Como que la disciplina bíblica es fácil. Bueno, pecás, listo, está disciplinado, chao, andate. Pero no es así la disciplina bíblica. Requiere mucha sabiduría, mucho... No todo, o sea, hay las situaciones que son blanco y negro son muy pocas. En la mayoría de los casos necesitamos
mucho discernimiento, mucho estudio, mucha sobriedad. Analizar el caso. Y para eso un pastor debe ser objetivo, debe ser sobrio, debe ser alguien que piensa con claridad. Luego dice Pablo acá, justo, santo. Siempre estas palabras, justo y santo, se suelen usar juntas. Por ejemplo, lo vemos en Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. Justicia y santidad, ahí están las palabras juntas. En 2 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y yo también, de cuán santa y justa, ahí está la palabra juntas. Santa, justa e irreprensiblemente. Lucas 1:75. En santidad y en justicia. Ahí están las palabras juntas. Santo y justo. Esto nos habla de una persona piadosa. Una persona justo nos está hablando acá de ser justificado, aunque es obvio que un pastor debe ser justificado, por supuesto debe ser un creyente. Si no es un creyente, si no es una persona que ha confiado en Cristo para salvación, ya no puede ser un pastor, ¿no? Ni siquiera podría cumplir todo esto. Y santo no está hablando de que ha sido santificado posicionalmente, aunque obviamente debe haber sido santificado posicionalmente, ¿no? Debe ser un creyente. Sino, cuando acá habla de justo y santo, está hablando de su conducta. Está hablando de una persona justa, es una persona que se somete a la palabra de Dios. Una persona santa es lo mismo, una persona que se somete a la palabra de Dios. ¿Por qué un pastor debe ser justo y santo? Bueno, justamente, porque debe ir en contra de la corriente del mundo. O sea, el mundo va a tirar para un lado. Y un pastor debe ser alguien que no conforma su vida a lo que el mundo dice. Hace, no sé, tantos años, o mejor dicho, no hace tantos años, la Biblia dice que el concubinato es pecado. Pero bueno, ahora está tan de moda que no pasa nada. No, ¿cómo no? Sí pasa. El concubinato es pecado. Y si vos estás en un concubinato, estás pecando. Hebreos 13:4, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Una persona en concubinato es una persona que está practicando el pecado. Y no podemos acomodar la palabra de Dios. Bueno, como se aman, aunque no están casados, o están casados o no están casados. No, ahí es blanco y negro. Ahí sí es blanco y negro. O fuiste al registro civil y tenés la libreta de casamiento o no la tenés, digamos. No puede ser más o menos. ¿Estás casado más o menos? No existe eso. Y un pastor debe ser alguien justamente santo, alguien que busca la santidad, que busca la justicia que promueve la palabra de Dios, y no alguien que tolera el pecado. Y termina diciendo Pablo, acá, dueño de sí mismo. Y noten de vuelta que estamos hablando acá de todas cosas positivas, todas cosas positivas. Cuando hablamos de sobrio, es alguien que está positivamente pensando con claridad. Justo y santo es alguien que está viviendo de esta manera. Lo vemos por sus obras, que está viviendo de una manera que agrada a Dios. Por sus obras podemos ver que Él está viviendo como la palabra dice, ¿no? Sus obras no lo salvan de ninguna manera. Las obras no nos salvan. Pero con sus obras está reflejando que es un convertido, y con sus obras está reflejando que es una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Y acá para mí llegamos quizás al clímax del carácter del pastor, donde dice dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Y en un sentido podemos decir que para hacer todo lo que dijo antes, debe ser dueño de sí mismo. O sea, dueño de sí mismo, en un sentido está incluyendo varias de las cosas que dijo. Pero cuando acá habla dueño de sí mismo, está hablando de una persona disciplinada. Pero no estamos hablando acá de una persona disciplinada para hacer deportes, una persona disciplinada para alimentarse. Estamos acá hablando de dueño de sí mismo, en este contexto, con una persona disciplinada respecto al pecado. Es una persona que uno ve que está activa e intencionalmente luchando contra los apetitos de la carne. Un candidato a pastor no es alguien glorificado. Es alguien que sigue teniendo pecado en el corazón, tanto como todos nosotros los creyentes tenemos todavía por no estar glorificados. Hemos sido justificados, hemos sido santificados posicionalmente, pero todavía hay algo en nuestro cuerpo que la Biblia le llama la carne, que es la parte no redimida, que todavía nos hace pecar. Y eso está en todo creyente, no gobierna, porque si gobernara no sos un creyente.
No gobierna, pero sí está. Y sí debemos mortificar. Y por lo tanto, cuando vemos a alguien que consideramos para el ministerio pastoral, podemos decir que es alguien dueño de sí mismo, es alguien disciplinado, porque es alguien que está batallando intensamente contra el pecado. Y lo vemos esto muy claramente en 1 Corintios 9, 27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. Corro, pero no como a la aventura, sino que corro con un objetivo. Dice Pablo ahí, me estoy disciplinando. Aunque él era un apóstol, aunque tenía años de creyente, aunque sabía mucha teología, Pablo, él seguía disciplinándose, seguía tratando con el pecado de manera ardua. Pablo le dice a Timoteo siendo un pastor, en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Huye. Alguien que consideramos para el ministerio pastoral es alguien que está matándose por su santidad. Al punto que quizás algunos de nosotros podríamos considerarlo hasta legalista. Pero no es legalista. Está tomándose el pecado en serio. Dice Alexander Strauch, un hombre indisciplinado tiene poca resistencia, especialmente frente a la lujuria, a la ira, a la pereza, el espíritu vengativo y otros deseos bajos. Es presa fácil para el diablo. Así que cuando miramos a un pastor, alguien que es dueño de sí mismo, es alguien que se toma la santidad en serio. No solamente es cuestión de no emborracharte. No solamente es cuestión de no explotar en ira. No. Quizás los pecados con los que lucha, tal vez no los nombró en este pasaje, pero están ahí y él está esforzándose. Me encanta lo que dice, cito de vuelta, a Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad, porque esto es un buen ejemplo de alguien que se toma el pecado en serio. Dice Bridges, hace varios años, dice él, me di cuenta de que se me había despertado la pasión de comer helados. El helado no tiene nada de malo en sí mismo, desde luego, dice Bridges. Se trataba sencillamente de que el deseo me arrastraba a comer tantos helados que se había convertido en un impulso irresistible. Cuando conversé sobre el problema con mi esposa, ella dejó de tener helados en el congelador. Así que me ayudó a superar este deseo que por haberle dado rienda suelta se había convertido en un pecado en mi caso. Alguien diría, qué legalista, hermano, qué legalista. Y sigue Bridges. Hace varios años también cancelé una suscripción a una revista popular porque me di cuenta de que muchos de los artículos tenían el efecto de despertar pensamientos impuros en mi mente. Impresionante. Y nosotros le diríamos de vuelta, bueno, ya está con el Señor, pero le diríamos, qué legalista, hermano, qué legalista que sos. No es legalista. Porque no está diciendo que nadie puede comer helado. Y él no está diciendo que nadie puede suscribirse a esa revista. Él está diciendo que en su caso, eso le es de tropiezo. Un pastor no está preguntando, a ver, ¿qué hace el resto? Si lo hace el resto está bien. No. Se está preguntando, ¿esto me es de tropiezo a mí? ¿Esto es un problema para mí? Si es un problema para mí, entonces me lo voy a tomar en serio. Así que para concluir, a la hora de considerar a alguien para el ministerio pastoral, y no solamente para el ministerio pastoral, de vuelta, pensamos todos nosotros, debemos examinar si es piadoso. Y para ver si es piadoso, tenemos que tener cuidado con nuestras imágenes, ¿no? Para mí piadoso es que el pastor tenga 70 años y venga caminando con el bastón, aunque las personas de 70 años no usan bastón, por favor, no quiero ofender a nadie, pero venga ahí con el bastón y hable todo bajito así y suba encorvado al púlpito. A mí me gusta que el pastor predique media hora, a mí me gusta que el pastor esté ahí de casa en casa, a mí me gusta que el pastor me llame todos los días a mi casa, a mí me gusta que el pastor me escriba todos los días, a mí me gusta que el pastor, a mí me gusta. Pero no importa lo que a vos te gusta, ni a mí. Debemos determinar qué es lo que Dios dice. Y si cumple los requisitos, no importa que no tenga 70 años ni camine con bastón. Si cumple los requisitos,
puede ser un anciano en la iglesia. Y si no los cumple, por más que use bastón, no puede serlo. Así que es mi deseo que nosotros, cada uno de nosotros, examinemos nuestra vida a la luz de este texto, examinemos de qué debemos arrepentirnos, nos tomemos el pecado en serio y ninguno acá diga, bueno, como yo anhelo pastorado, está bien que practique esto. No está bien. Y va a traer graves consecuencias a tu vida. Pero por otro lado también que veamos qué es lo que la Biblia dice, hermanos, y no seamos subjetivos a la hora de considerar a alguien para el ministerio pastoral. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, por supuesto leemos estos requisitos y nos sentimos confrontados, humillados. Cada uno de nosotros podemos ver algo de estos pecados en nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos ver que nos falta cada una de estas virtudes de la manera que nos gustaría. Damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque Él ha dado la talla. Damos gracias porque la única manera que podemos vivir de esta manera es porque Cristo ha pagado en la cruz el precio de nuestro pecado. Solo por eso. Pero no solamente ha pagado allí, sino que ha resucitado y ha enviado su Espíritu, el cual mora dentro nuestro y nos capacita ahora para poder vivir de esta manera. Y por eso te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, de los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo para la salvación, que tú nos ayudes a vivir de esta manera. Ayúdanos a poder tomarnos el pecado en serio. Ayúdanos a poder luchar y tomar decisiones concretas frente a cada pecado del cual nos hemos visto confrontados. Ayúdanos a tomar decisiones frente a cada virtud que vemos que falta en nuestra vida. Y ayúdanos también, Señor, a poder tener claro, tener presente, Dios, a qué personas debemos considerar para el ministerio. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.